Este es Negocios en Telemedellín y mi bienvenida es para Luis Mondragón, el profe Mondra, un analista económico, financiero, profesor, catedrático en diferentes universidades del país y consultor de acá de nuestro programa Negocios en Telemedellín. Bienvenido, profe. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Vamos a hacer repaso por la macroeconomía mundial, primero visitando la eurozona. Entonces usted me decía, Grecia, digamos que ya hay mejores señales, ya un acuerdo de reestructuración de la deuda y eso envía buenas señales al mercado. Es correcto, la semana previa hubo finalmente el famoso proceso de una reestructuración a través de un swap, donde en esencia los bancos privados, los inversionistas como fondos de pensiones y demás, estuvieron de acuerdo en darse en la pela, casi que en un 53% lo que les debían, y eso al final del día se traduce en que Grecia entonces logra reducir un poco su impacto a nivel de deuda con respecto al Producto Interno Bruto y al mismo tiempo, digamos que extiende los plazos y la fecha en las cuales debiera eventualmente hacer ya válido su compromiso de pago del capital. Y eso ha traído una tranquilidad relativa a la zona económica europea. Profe, pero cuando hablamos de la zona económica europea, uno ve que las últimas cifras que se revelan del crecimiento en el 2011, último trimestre, o sea, uno diría que hay recesión. Sí, en el agregado es cierto, Europa se puede ya considerar que está en recesión, en gran medida a la par con las expectativas de la mayoría de los analistas sobre este tema, pero más preocupante quizás es el hecho de que se sigue distanciando eso, la disparidad que hay entre los países del norte y los del sur en la Comunidad Económica Europea. Entonces, mientras una Alemania, una Austria, una Suiza y algunos nórdicos muestran niveles de desempleo por debajo de un 6, 7% y crecimientos económicos por encima de un 2%, en el resto de Europa y en particular las periféricas, el caso de una España, una Grecia, una Italia, todavía dejan muchísimo que desear sus indicadores económicos. En el caso de España, profe, preocupante que empiecen a cumplir también o que siguen cumpliendo sus metas de déficit fiscal. Sí, infortunadamente en el más reciente pasado el gobierno español no ha podido cumplir con esas expectativas y al menos compromisos que el año anterior se habían pactado para efectos de mantener un cierto nivel del déficit con respecto al Producto Interno Bruto. La situación en España sigue empeorándose, pareciera ser que los niveles de desempleo están por los del 23%, similares a los del Grecia incluso, y eso ha llevado precisamente a una toma de medidas de índole fiscal todavía mucho más apremiantes que obviamente han tenido una respuesta muy negativa por parte del común de la gente en España. Profe, hay una economía a la que también vamos a incluir en estos repasos generales que hacemos periódicamente en Negocios en Telemedellín por su preponderancia, y es la China, que acaba de anunciar que se va a desacelerar. No era tan alto el crecimiento como se creía inicialmente. Cierto, recordemos, China en el contexto mundial tiene aproximadamente la segunda economía más grande del mundo luego de Estados Unidos. Su participación del Producto Interno Bruto en el ámbito mundial puede estar cercano a un 11-12%, luego le seguirá Japón y luego estaría Alemania, más o menos cada una con un 6%, o sea que China no cabe la menor duda que juega un papel vital, y en particular porque su economía es muy altamente demandante de materias primas. Eso lo que hace es que beneficia a países como los nuestros, por ejemplo, que todavía somos muy dependientes de productos como petróleo, cobre, ferroníquel y demás. China venía creciendo a tasas por encima del 9% hasta hace un par de años atrás. Este año se había pronosticado que quizá 8% era una medida más realista, pero en la semana previa también las autoridades monetarias chinas y que los estamentos económicos en esencia han formulado que el crecimiento va a estar por el lado del 7,5%, lo cual es una desaceleración en cuanto a crecimiento, pero igual comparativamente al resto del mundo sigue estando muy por encima del promedio. Profe, ahora nos cambiamos de continente y nos venimos para Estados Unidos, donde vemos que los datos de empleo siguen siendo alentadores, un desempleo que se mantiene en el 8,3%, pero sobre todo datos buenos de los últimos meses, donde se han venido creando por lo menos más de 200,000 empleos cada mes. Y también dato sí, alentador, ¿no? Sí, Juan Carlos, te veo muy actualizado. El pasado viernes precisamente se dio a conocer la creación de empleos y el dato de desempleo, y en línea con la mayoría de los analistas es el tercer mes consecutivo donde continúa precisamente esa creación de empleo, y como mencionamos en el programa anterior, le dedicamos un buen tiempo a explicar por qué era importante el empleo dentro del entorno económico. Eso a su vez, mal que bien se propaga desde el punto de vista de confianza y paulatinamente indicadores, por ejemplo, asociados con índices de manufactura, la estabilidad que paulatinamente el sector de vivienda viene mostrando, el potencial
parcial que se le ve a la economía en crecimiento para este año, de una forma u otra ha logrado restaurar algo de la calma que se había perdido, no cabe la menor duda, hace más de un año y medio atrás. Obviamente los ojos del mundo económico están puestos en la reunión que hay esta semana de la Reserva Federal. ¿Qué puede pasar ahí? Pues la mayoría de los analistas también ya tiene muy claramente anticipado que no va a haber un cambio en su política en cuanto a tasas de interés. Esta se ha mantenido muy baja en el punto 25%. En la reunión previa ellos habían sido conscientes de que quizá hasta el 2014 se mantendrá ese nivel tan bajo en tasas de interés, pero en el mercado, sin embargo, estás expectante para efectos de lo que podría ser una famosa política de relajación cuantitativa. A ver, pero es muy importante que nos aclare ese término de relajación cuantitativa, ¿en qué consiste? Ese es los llamados QEs, de Quantitative Easing. Digamos que durante la crisis, para efectos de estimularla y tratar de motivar una baja en tasas de interés en los mercados de deuda secundaria, en particular de los bonos del Tesoro americano, la Reserva Federal lo que hizo fue que le inyectó dinero a la economía, y físicamente imprimió dinero con el fin en mente o el objetivo en mente de comprar títulos de deuda emitida por el gobierno estadounidense. En el proceso, esa demanda por más bonos hace que el precio del bono suba y en forma consecuente la tasa de mediano y largo plazo caiga. Así las cosas, la mayoría de las tasas dentro de los diferentes estamentos económicos también tendrían esa, digamos, inclinación a bajar y motivaría el crecimiento económico. Entonces los analistas están pensando en la posibilidad de que la Reserva Federal haga un nuevo proceso, sería el tercero ya de los últimos 3 años, con la finalidad de continuar agregándole, digamos, combustible a una economía que apenas está empezando a repuntar. Pero digamos que las opiniones están muy divididas en este caso y yo creo que la probabilidad es más bien baja de que eso sea el caso. Volvemos entonces, ya bajamos de Estados Unidos hacia Colombia. En nuestra última cita acá en el set de negocios en Telemedellín habíamos hablado del alza de las tasas por parte del Banco de la República, ya van en 5.25%, pero parecería que no hay unanimidad para seguirla subiendo, hay una división. ¿Qué pasaría ahí? Sí, el pasado viernes en las minutas, o sea, básicamente en el acta que consigna todo lo que se discutió durante dicha reunión, quedó claro que realmente empieza a haber ya una diferencia en opiniones. No hay un consenso en donde se debe de seguir subiendo tasas de interés. Recordemos que la razón principal era porque el Banco de la República está medianamente preocupado de que el incremento en el crecimiento de cartera, tanto de consumo, hipotecario y demás, puede llevar eventualmente un recalentamiento de la economía y al mismo tiempo de la inflación. Sin embargo, ya algunos de los mismos miembros del Banco de la República no son tan conscientes de que el paso a seguir sea seguir incrementando tasas de interés, y entonces el mercado empieza de una manera u otra a anticiparse que hacia el futuro, en las próximas reuniones, la tasa tendría que estar en los actuales niveles. Profe, usted ha estado muy acertado en las predicciones que hace aquí en Negocios en Telemedellín, pero la semana pasada dijo que iba a haber una corrección a la baja en la Bolsa de Valores. ¿Cómo le fue con esa predicción? Cumplimos, afortunadamente, infortunadamente para quienes obviamente se quedaron con sus posiciones, pero digamos que menos de un par de días después de nuestra alocución, el mercado tuvo una corrección técnica. Igual pronosticábamos que seguramente iba a buscar unos niveles que consideramos nosotros propicios para volver a comprar, y en los últimos 2 días de la semana previa también ha habido una recuperación en cuanto a precio. Digamos que ya estamos en marzo, un mes interesante desde el punto de vista de las asambleas ordinarias de accionistas, donde se discuten muchos temas, incluyendo la repartición de dividendos, y seguramente tratarán los miembros de junta directiva de explicar lo que son sus planes para el presente año. Sigue el dólar a la baja, devaluándose frente al peso. Correcto. Todas estas muy buenas noticias de índole fundamental colombiano con respecto a tasas de interés al alza, estabilidad económica, crecimiento en exportaciones, un desempeño económico en general muy a la par o por encima incluso de la mayoría de los países en Latinoamérica, siendo todavía un foco muy importante de inversión, hace que todavía los dólares sigan entrando en nuestro país en mayor cuantía, y en ese orden de ideas el peso sigue apreciándose con respecto al dólar. Finalmente, profe, a la luz de todo este análisis que acabamos de hacer en torno macroeconómico, eurozona, China, Estados Unidos y situación en Colombia, ¿qué decisiones de negocios se deberían tomar en este momento? Pues es posible que finalizando este mes, o al menos a lo largo de las próximas semanas, debido al efecto de los dividendos que se van a proponer en las asambleas de accionistas, de pronto el mercado tenga un ligero repunte adicional, pero sigue preocupándome que todavía en Estados Unidos los niveles técnicos del llamado Standard & Poor's, el famoso índice accionario, no ha sido capaz de romper un importante nivel, una barrera psicológica que existe, y nuestro mercado se comporta en gran medida también muy a la par a como ese mercado también se ha comportado. Si esta barrera psicológica técnica no es rota, es muy probable que en Colombia tengamos la misma
situación, o sea que vamos a estar en un proceso, digamos, de consolidación, en un rango de negociación de trading muy propicio para los traders y no tanto para los inversionistas, donde básicamente no esperaría muy altos retornos para el mes de marzo ni el de abril. Muy bien, profe, muchas gracias por este repaso tan interesante por la economía mundial. Con el mayor de los gustos, Juan Carlos, y nuevamente espero estar en una próxima oportunidad.